La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. El don de fe lo necesitamos todos, especialmente aquellos que necesitan un verdadero milagro de parte de Dios. Necesitan esa fe sobrenatural, la fe viva y eficaz, la fe que conquista las victorias necesarias para ver la gloria de Dios. Es la fe producida por el Espíritu de Dios en el corazón de todos aquellos que están pasando crisis, que están pasando cualquier problema en la vida. Quiero decirte que en el ministerio del Señor se manifestó tanto en multitudes de personas como en las personas completamente que estaban pasando necesidades tremendas. Por ejemplo, en una boda se había acabado el vino. Jesús había sido invitado completamente con su familia a participar también con sus discípulos a una boda en Caná de Galilea. Y entonces, cuando se terminó el vino, ciertamente estaba preocupado el mayordomo, la persona encargada de administrar todo el bienestar para la gente invitada. Y entonces María pudo observar que se les había terminado el vino. Parece que María era una de las que estaban sirviendo los alimentos en aquella boda a los invitados. Y observó que la bebida se había terminado. Entonces se acercó al Señor y le dijo: el vino se ha terminado. Mas el Señor le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía la hora no ha llegado. Faltaban pocos momentos para que Dios, llamado Jesús, entrara en acción en aquella oportunidad, en aquel lugar de Caná de Galilea. Y las Santas Escrituras declaran que pidió al Señor especialmente a algunos criados para que fuesen a buscar agua y llenasen las tinajas que estaban ahí. Quiero llevarte a Juan capítulo 2 y notemos lo que nos dice en ese capítulo 2, versículo 1, que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Y entonces su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 7 litros. Y entonces Jesús le dijo a los sirvientes que estaban ahí sirviendo en aquella boda: llenen estas 6 tinajas. Aquellos criados obedecieron inmediatamente a Jesús. Llenaron las 6 tinajas de agua. Cuando ya están llenas, le reportan al Señor: ya llenamos las 6 tinajas. Inmediatamente el Señor no fue a echarle algún polvo mágico o cierto coloreante a las aguas. Solamente ordenó el 100% que aquellos criados sacasen de aquella agua y le llevasen al maestro de sala, es decir, al mayordomo, al encargado de la boda. Y entonces cuando probó aquella agua se da cuenta que era un vino más superior, súper más excelente que el primero.
Y entonces el hombre se queda sorprendido de ver que había un excelente vino al final. Jesús había transformado aquellas aguas, eran aguas simples, comunes y corrientes, las había transformado en vino, no en vino que emborracha, porque el Señor no salva borrachos, en el sentido que si la persona muere borracho será salvo. Todo al contrario, va al infierno, al tormento eterno, porque ningún borracho tiene parte en el reino de los cielos, a menos que se arrepienta y se consagre para Dios. Esa persona es perdonada, limpiada y también salvo por la gracia de Dios. Pero en este caso el Señor fabrica un vino de excelencia. Después que las 6 tinajas quedaron llenas, entonces vemos el poder de Jesucristo. Él ordenó que esas aguas fuesen completamente convertidas al vino, a un vino sabroso, que el maestro de Salas se quedó completamente maravillado. Este es el poder de Dios obrando milagros. Puede hacer que no exista lo que tú quieres tener, pero por la fe tú puedes obtenerlo. Puedes recibir el milagro que necesitas. Puede hacer que tengas problemas de cáncer, de SIDA. Probablemente tengas otro tipo de problemas incurables en tu cuerpo. Mas si crees a Dios, Él convertirá esa enfermedad completamente en una verdadera salud que te deleitarás, te gozarás y vas a glorificar a Dios por los beneficios altos y gloriosos y sublimes. Se necesita la fe de Dios, la fe de Jesús para ver milagros extraordinarios. Tenemos el caso en Lucas capítulo 5, verso 6. La pesca milagrosa. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red casi se rompía por la cantidad de peces. Quiero que vayamos inmediatamente a Lucas capítulo 5 y notemos en Lucas capítulo 5 lo que nos dice las Santas Escrituras. Veamos desde el versículo 1. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret, que es el mismo lago de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. El apóstol estaba pasando un momento de crisis económica. Tenía problemas económicos el apóstol. Pero Dios vio la necesidad de este hombre, vio la necesidad de los demás que estaban ahí. Y le dijo claro el Señor: lleva la barca hacia a las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Y vemos en el versículo 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón al Señor: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Lo importante es creerle a la palabra que suelta el Señor. Cuando Él dice: yo soy Jehová tu sanador, debes de poner toda tu confianza de que eso es Cristo para ti. Él es el gran sanador. Yo soy el que todo lo puedo. Yo soy el que soy. En la mano de Moisés estaba un palo seco. En las manos de Moisés ciertamente estaba la vara, una vara seca. Y dice la Biblia, el hombre de Dios llamado Moisés
que cuando el Señor le dijo, tira esa vara al suelo, se convirtió en una serpiente. Y otra vez le dice Dios, tómala por la cola. Y al instante que él toma aquella serpiente por la cola, se vuelve otra vez el mismo palo. Esto es el potencial de Dios para transformar lo que parece increíble, lo transforma dándole vida. Para él no hay nada imposible. En una ocasión dijo, mi Padre puede crear de las piedras multitud de gente. Para él no hay nada imposible. Imagínate lo que Dios puede hacer de un momento a otro. Dios no tiene imposibilidades para nada. En este caso, viendo que aquellos hombres que servían a Dios habían tratado de pescar toda aquella noche, tenían necesidades que cubrir en sus hogares y estaban tristes porque no habían podido pescar nada, mas el Señor dio una palabra. El apóstol llamado Simón creyó completamente a la palabra del Señor y echó las redes como Dios le mandó. Y entonces en el verso 5 lo vemos obedeciendo, pero en el verso 6, así lo hicieron, es decir, obedecieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por seña a sus compañeros de otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaba casi a hundirse de peces. Dios puede hacer un milagro financiero en usted. Si usted le cree a Dios de que Él es su gran proveedor, no importa si tu negocio está a punto de quebrarse, si le crees a Dios y le crees de todo corazón, Él va a traer clientes muy ricos que comprarán tu producto y lo comprarán en abundancia. Y tú tendrás abundancia por parte de Dios. No te digo cuánto, porque sería un mentiroso decirte cuánto. Pero lo que sí sé, que si le crees a Dios, Él va a multiplicar lo poco que tienes. Y las deudas que tienes serán pagadas, porque Dios te dará bendición en abundancia. Porque Dios sabe prosperar a los que creen a su palabra. El Señor dice, si crees, verás la gloria de Dios. No importa cómo se vea el problema. Si crees, verás la gloria de Dios en ese problema financiero. Recuerdo en una ocasión administrando aquí en la congregación, dije, quiero orar por aquellas personas que tienen problemas para pagar su renta. Oré por ellos y una hermana después testifica, pastor, yo necesitaba $500 para complementar mi renta, pero me encontré un money order que no habían llenado. Lo encontré completamente limpio, desde la colita y todo lo que es el money order. Y exactamente era de $500. Fui, lo cambié y pagué mi renta. Cuando tú crees, Dios hace las cosas que tú crees que Dios puede hacer, porque para Él no existen imposibilidades. Imagínate estos pescadores. No habían pescado nada toda la noche. Ahora el Señor soltó la palabra, ellos la obedecieron y entonces las dos barcas se llenaron de peces que casi se hundían en las aguas por el gran peso de multitud de peces. Dios es altamente poderoso para hacer las cosas. También, palabra de fe para sanar a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro tenía una fiebre bárbara extremadamente terrible. Según Mateo 8, versos 14 y 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. El Señor extendió su mano, reprendió a la fiebre y al instante la fiebre abandonó ese cuerpo. Y la Biblia dice que esta mujer se levantó para servirle a 12 caballeros, más la boca del Señor y la boca de ella eran completamente 14 personas.
cocinó para 14 personas, pero si había estado tirada en la cama con una tremenda fiebre. Estaba esa mujer débil, pero Dios la fortaleció instantáneamente. En fracción de momentos se le metió el poder de la vida en todo el cuerpo y la enfermedad que estaba matándola desapareció. Esto es el poder de Dios. Él puede cambiar la tragedia en victoria, tus tinieblas en luz, la muerte en vida, la desesperanza en gran esperanza, la guerra la transforma en grande bonanza, en grande paz, la escasez en grande abundancia de prosperidad. Para Dios no existen imposibilidades. Alabado sea Jesús. Cuán importante es que entendamos que Dios es un Dios grande, glorioso y supremo. Entonces tocó su mano, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, dice en Marcos 1:31. Además de esto, la palabra de fe para sanar al leproso. Se acercó un hombre padeciendo una enfermedad incurable, la enfermedad de la lepra. La enfermedad de la lepra en los días de Jesús. Ciertamente no había medicina que pudiese curar esa enfermedad. La gente tenía que irse a los montes, a lugares separados de en medio de la sociedad para ellos no causar daño a otras personas que estaban sanas. No podían estar con su familia. Imagínense, este leproso no podía ir a abrazar a su mujer ni la mujer abrazarlo a él. No podía abrazar a sus hijos. No podía abrazar tampoco a sus criados. No podía acercarse ni a su madre, ni a su padre, ni a sus hermanos en la carne. Tampoco a sus amigos. Tenía que estar lejos de la sociedad. Ahí le llevaban la comida, se la dejaban a una cuanta distancia para que ellos fuesen a recogerla, para no contaminarse con aquella enfermedad. Pero un leproso ciertamente rompió el protocolo. Y este hombre dice: yo no me voy a morir de la lepra. Yo iré donde Jesús. Él es el hombre que me va a sanar, el Dios que va a limpiar mi cuerpo. Y creyó. Este hombre puesto de rodillas dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. En Mateo 8, verso 2. Y el Señor responde y le dice: yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le abandonó al hombre. Su cuerpo completamente estaba pero saludable. Estaba limpio como la piel de un bebé. Cuán importante es tener fe en el poder de Dios. Si crees, todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Alabado sea Cristo Jesús. En Alvarado y la calle 7, rectifico esto, Alvarado y la calle 8, hay un hospital de convalecencia. Ahí estaba un hombre que fue miembro de la iglesia, pero se apartó de la iglesia y no supimos de él. No supimos para dónde se fue, nunca nos escribió y nunca nos llamó para decirnos: me moví del lugar. El asunto que se apartó de Dios este hombre y le vino un azote, un ataque fuerte de brujería llegó a su cuerpo. Aquel hombre, todos los poros supuraba sangre y pus, supuraba agua a cada poro, no soportaba nada de ropa. Él estaba casi desnudo prácticamente en su cuarto, porque no soportaba en su piel, no soportaba ni la ropa que tocase su piel. Estaba tan lastimado. Esto de aquí era exactamente lo que estaba limpio. Y yo recuerdo que le dije: varón, apercibo que una potestad de brujería ha tocado tu cuerpo, pero hoy es desactivada esa potestad. Hoy el Señor te hace libre.
Recuerdo que le dije, colóquese sus dos manos sobre la cabeza. La cabeza y el rostro era como un monstruo de tanta lepra que tenía. Me refiero a los granos y a las llagas que supuraba agua y pus y sangre. Y ahí coloqué mis manos sobre las manos de ese hombre. Después yo me retiré de inmediato de aquel lugar. Pero 6 meses aproximadamente, o de 3 a 6 meses, vino a la iglesia. Vino con un gran poco de fotos y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Le dije, no recuerdo de usted, no sé quién es. Yo soy fulano de tal que estaba en el hospital recluido, que estaba lleno de llagas, que no aguantaba mi ropa. Pero en aquel momento, cuando usted dio la palabra, comenzó todo mi cuerpo a secarse todas las llagas que tenía. Dejé de supurar sangre, agua y pus. Se secó todo. Mire ahora mi rostro. De verdad parecía un jovencito entre los 12, 15 años con una piel nueva. Maravillosamente. Sus manos estaban las manos completamente, su piel tierna. Parecía una persona de oficina. Dios lo había sanado de aquella tremenda epidemia. Cuando se le cree a Dios, Dios extiende su mano, su poder, extiende su misericordia. Y hay personas que oramos por ellos, nos colgamos ratos orando por ellos, pero no reciben porque no tienen fe. Y se molestan porque no reciben. La razón es porque son incrédulos, pero aquellas personas que en verdad creen en el poder de Dios, ven la mano poderosa de Dios colocándose en sus propias vidas. Alabado sea Cristo el Señor. Ahora bien, encontramos en Marcos 1:41, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y en Lucas 5:13 declara, y entonces extendiendo Jesús la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dios mostrando su gloria, mostrando su poderío, su majestad en el favor de este hombre que había estado leproso. En sexto lugar, quiero decirte que la palabra de fe que sanó al paralítico, en Mateo capítulo 9, verso 2, y Marcos capítulo 2, verso 5, y Lucas capítulo 5, verso 18. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y en vista de que no pudieron entrarlo a la casa por la multitud que apiñaba aquella casa, escuchando las palabras, las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Estos 4 hombres que cargaron al paralítico decidieron subirlo a la azotea. Al subirlo, removieron el techo y con unos lazos bajaron con todo y colchón al paralítico en dirección donde el Señor estaba enseñando. Y Jesús, mirando esos 4 hombres cargados de fe, al ver la fe de ellos, declara las Santas Escrituras, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de aquellos 4 hombres que habían roto el techo de aquella casa y que lo habían bajado por medio de lazos, el Señor observó la fe de esos 4 hombres. Y por esa fe se activó el poder de Jesucristo, se activó su misericordia, su ternura en el favor de aquel hombre que estaba paralítico. Los religiosos, fariseos y sacerdotes y escribas que estaban allí, estaban diciendo, ¿quién es este? ¿Qué se cree este que hasta perdona pecado? Y estaban corajudos, estaban enojadísimos por lo que el Señor dijo. Y el Señor le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene todo el poder. Y aún primero les dijo a ellos, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda.
Ellos no pudieron responder, mas el Señor contestó diciéndoles: para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, tiene todo el poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, enrolla tu colchón y vete a tu casa. Y aquel hombre que estaba desde hacía muchos años paralítico se puso en pie, agarró su colchón y se lo puso a sus espaldas. Entonces salió enfrente de todos, mostrando Dios su gloria. Es por la fe que se ve la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ciertamente es a través de la fe que usted recibirá lo que esté esperando. Algunos están esperando su green card. Crea que la recibe. No dude, crea que la recibirá. Algunos están con sus familias en la cárcel. Crea que Dios los sacará victoriosos y sin los cargos que se le han puesto, porque para Dios no hay nada imposible. Santo Padre glorioso, te pido por toda esta multitud que nos está sintonizando. Ahora, Señor, envío tu palabra para vida, para esperanza, para cambios, para restauración. Oh Dios, envío tu palabra, Señor, para que reciban sus documentos, para que reciban sanidad en los cuerpos, para que reciban vida y esa vida en abundancia. En el nombre de Jesús, los que están en las cárceles enfermos sean sanados, los que están en los hospitales salgan victoriosamente sanos, los que están en las cortes con grandes problemas sea resuelto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Amados televidentes, gracias por su sintonía, gracias por aprender. Le queremos decir, estamos deseosos de verlo a usted, venir a esta casa para recibir la palabra y la bendición de Dios. Es decir, aquí al templo de la iglesia Roca de Luz Eterna, si es que usted no se está congregando en ninguna congregación. Si ya tiene donde se congrega, siga ahí con su pastor. Y esperamos que usted que no se congrega haga esta su casa. Y al mismo tiempo les pedimos a toda nuestra audiencia televidente, si el Espíritu de Dios te coloca a dar una ofrenda voluntaria para sustentar el programa aquí, para podernos mantener al aire, hágalo. Y la cuenta aparece inmediatamente en la pantalla. Al pie de la pantalla está la cuenta de banco donde la iglesia tiene su cuenta. Que Dios te bendiga y hasta la próxima edición. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.